Mi nombre es Andrea, y esta es la historia de cómo los que más amé, me enterraron viva. Yo tenía 17 años cuando creí que mi vida por fin tenía sentido. Me llamo Andrea, y nací en una familia donde amar era sinónimo de deber. Una madre ausente, un padre alcohólico y un hermano mayor que, bueno. Él fue mi protector. Hasta que dejó de serlo. Porque cuando descubrí lo que él escondía en la habitación del fondo, todo cambió para siempre. ¿Alguna vez has sentido que tu casa es más peligrosa que la calle? Mi hermano, Daniel, siempre me dijo que no entrara a ese cuarto. Que era su espacio, su privacidad, su vida. Pero un día, mientras él estaba en la escuela nocturna, yo desobedecí. Y ahí, entre cajas oxidadas y un colchón roído, encontré la pistola, las bolsas de dinero. Y algo peor, fotos de chicas. Algunas, parecía que ni siquiera sabían que les estaban tomando fotos. ¿Por qué mi hermano tenía eso? Esa noche, cuando lo enfrenté, me pegó por primera vez. Su mirada. Ya no era la del hermano que me enseñaba a andar en bici. Era la de un desconocido. Me gritó que si volvía a hablar, terminaría como ellas. Nunca entendí lo que eso significaba. Hasta que escuché su nombre en la televisión. Daniel Ramírez, alias, El Chacal, buscado por red de trata de mujeres en el norte del país. ¿Ese era mi hermano? Quise contárselo a mi madre. Pero ella ya lo sabía. Es lo único que nos da de comer, Andrea, no seas malagradecida. Me quedé muda. ¿Cómo puede una madre justificar eso? ¿Cómo puede mirar a su hija a los ojos y entregarla al lobo? A los 18, intenté escapar. Fui al Ministerio Público. Llevé las pruebas. Pero una hora después, ya estaban tocando mi puerta. Era él. Con una sonrisa. Y un sobre en la mano. El policía que me recibió, ya estaba comprado. ¿A quién acudes, cuando la justicia duerme con tus verdugos? Fue entonces que tomé una decisión. No iba a morir siendo víctima. Si el sistema no me ayudaba, yo misma iba a destruirlos. Uno por uno. Empecé trabajando como cajera en una farmacia. Guardaba todo el dinero. Leía libros de leyes. Aprendí sobre protección de testigos, rastreo digital y cómo ocultar mi identidad. Me transformé. ¿Alguna vez has sentido que renaciste con odio en la sangre? 3 años después, ya no era Andrea. Ahora me llamaban Clara Mendoza. Me mudé a otra ciudad. Fingí ser estudiante de criminología. Conocí gente. Aliados. Una jueza retirada que había perdido a su hija por una red de trata, se convirtió en mi mentora. Y con ella, planeamos la caída. ¿Quién iba a imaginar que una huérfana emocional, se volvería la pesadilla de su propia familia? Empecé por el eslabón más débil, uno de los chóferes de Daniel. Lo convencí de hablar a cambio de inmunidad. Lo grabé. Confesó nombres. Fechas. Lugares donde enterraban cuerpos. Mi estómago se revolvía. Pero mi alma, ardía. Tenía que seguir. Tenía que llegar hasta el monstruo que me llamaba hermana. El siguiente fue un policía corrupto. Le plantamos pruebas. Lo acorralamos. Cantó como un canario. Ya teníamos suficiente para una redada. Pero yo quería más. Quería verlo a él. Rogando por su vida. La redada fue un éxito parcial. Arrestaron a 17 miembros. Caro Daniel escapó. Y esa noche, me llamó. Sé dónde estás, Andrea. Te voy a encontrar, y esta vez no vas a salir caminando. Temblé. Pero no de miedo, sino de rabia. ¿Tú qué harías si el demonio que arruinó tu infancia, te jura casar? Tuve que esconderme. Cambiar otra vez de ciudad. Me teñí el cabello, usaba lentes, me mudé a un cuarto sin ventanas, y no confiaba en nadie. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada y mis oídos reconocían cada sonido fuera de lugar. Pero no era miedo, era estrategia. Porque mientras Daniel me buscaba, yo armaba el rompecabezas final.
Envié anónimamente las pruebas a un fiscal independiente que llevaba años intentando procesar a mi hermano. Me reuní en secreto con 2 sobrevivientes que él había vendido. Sus historias eran aún peores que la mía. Y eso me dio fuerza. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Porque si yo no lo detenía, ¿cuántas más morirían? Una de esas chicas, Alma, tenía solo 14 años cuando fue capturada. La rescataron apenas a tiempo. Había perdido un ojo por las palizas, pero no su espíritu. Me miró con esa mirada quebrada, y me dijo, tú lo conoces. ¿Sabes cómo piensa? Acaba con él. Y ahí lo supe. No podía seguir huyendo. Tenía que atraerlo. Convertirme en carnada. Porque los monstruos no huyen, cazan. Y Daniel era el peor tipo de depredador, uno que se disfrazaba de hermano, de hijo, de protector. Así que ideé un plan suicida. Lo llamé. Le di mi ubicación. Y lo esperé. Sentada. En la oscuridad. ¿Te has sentido alguna vez lista para morir, solo para salvar a otras? Tardó 3 días en llegar. Pero cuando abrió la puerta, supe que seguía siendo él. Esa sonrisa torcida. Ese caminar tranquilo. Como si el mundo fuera suyo. Sabía que tarde o temprano te ibas a rendir, me dijo. Pero yo no estaba rendida. Solo actuando. Él se acercó. Me sujetó del cuello. Me arrastró por el suelo como lo había hecho antes con otras. Pero esta vez, había cámaras. Micrófonos. Testigos. Todo estaba conectado. La policía solo tenía que oírlo confesar y entrar. Y justo cuando me estaba asfixiando, lo dijo. Nadie te va a encontrar. Como a las otras. A todas las enterré. Esa fue la frase clave. Y entonces, la puerta explotó. 12 agentes entraron armados. Daniel trató de huir, pero una bala le atravesó la pierna. Cayó al suelo gritando como un cerdo. Quiso sobornarlos. Amenazó. Lloró. Suplicó. Pero nadie lo escuchó. Porque ahora todo el país lo miraba. Las pruebas eran irrefutables. El caso se volvió nacional. Mi testimonio se viralizó. Y por primera vez, la gente no me llamaba loca ni mentirosa. Me llamaban valiente. Pero eso no fue lo más duro. Lo más duro fue ir a testificar y ver a mi madre. Sentada con él, tomándole la mano. Es mi hijo, dijo. Él no es ningún monstruo, ¿hasta dónde puede llegar la ceguera, cuando está manchada de sangre? El juicio duró meses. El fiscal recibió amenazas. Yo tuve que estar bajo custodia. No podía salir ni siquiera a comprar pan. Pero no me importaba. Cada día encerrado, era un día más en el que Daniel no arruinaba más vidas. Finalmente, fue condenado. 112 años. Sin derecho a fianza. Sin privilegios. Pero la herida, esa no se cerró con la sentencia. Porque la noche después del juicio, alguien dejó una nota debajo de mi puerta. No es el único. Y tú sabes demasiado. Desde entonces, dormía con un ojo abierto. Porque cuando enfrentas a un monstruo, sus sombras vienen detrás. Intentaron matarme 2 veces. Una vez en la calle. Otra en el hospital donde trabajaba como voluntaria. Me rompieron una costilla. Pero no me callaron. Fundé una organización. Empecé a dar charlas. A apoyar a más víctimas. Me convertí en una especie de símbolo. Pero eso no me devolvió la infancia. Ni la confianza. Ni la paz. A veces lloraba sola, abrazada a una almohada, preguntándome si algún día podría mirar a alguien sin sospechar. Porque cuando te traicionan los que te dieron la vida, ¿a quién puedes amar de verdad? Pasaron 5 años. Mi madre murió sin hablarme. Daniel sigue preso, pero sus ojos me miran desde las noticias como si aún tuviera poder. Algunos me dicen heroína. Otros piensan que exageré. Pero lo que nadie sabe
es que cada noche, cuando me quedo en silencio, escucho las voces de las chicas que no salvamos. Las que no llegaron a tiempo. Las que nunca tendrán justicia. Y entonces me levanto, abro el computador y sigo luchando. Porque mientras una sola voz se atreva a gritar la verdad, los monstruos tiemblan. Hoy tengo 29 años. Tengo una hija. La adopté. Su madre fue víctima también. Y juro por lo más sagrado, que ella jamás sabrá lo que es tener miedo en su propia casa. Que jamás sentirá una mano fría sobre su cuello llamándola mi amor cuando lo que quiere es huir. Porque la venganza no siempre es matar. A veces, la venganza es vivir. Es reconstruirte. Es gritar con fuerza lo que otros prefieren callar. Mi nombre es Andrea. Y yo sobreviví. Y tú también puedes hacerlo.